Taui, el apache desterrado, había pasado 3 días sin más compañía que la soledad y el eco de su respiración. La tormenta rugía entre los picos de la Sierra Madre, como si los espíritus antiguos gritaran desde las nubes desgarradas. El viento arrancaba ramas y levantaba polvo en torbellinos que cegaban. Allí, en un desfiladero estrecho, un hombre avanzaba con paso firme, aunque sus rodillas ya temblaban por el cansancio. Su arco colgaba de la espalda, y cada sombra que se movía entre las rocas parecía acechar con la forma de un enemigo invisible. No temía a las fieras, temía a la memoria. Y justo cuando creyó que la noche lo tragaría, escuchó un susurro débil, tan quebrado que apenas se distinguía del silbido del viento. Ma, ta, me. El sonido lo detuvo en seco. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Taui tensó los músculos, como si esa voz espectral pudiera ser un truco de la montaña. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, buscaron entre las piedras, y allí, al pie de un arbusto retorcido, vio lo que a primera vista parecía un bulto de telas viejas. Pero no eran trapos, era un cuerpo humano, una mujer. Se arrodilló, con cautela, como si se acercara a un animal herido que podría morder en defensa. La luz de un relámpago iluminó el rostro de ella, pálido, cubierto de tierra y de sangre seca. Sus labios agrietados volvieron a moverse. «Mátame rápido», murmuró, con voz tan tenue que el viento casi se la llevó. Taui la observó en silencio. Sus ojos negros, acostumbrados a la dureza del desierto, quedaron atrapados en el verde turbio de los de ella. Aquella mirada no pedía compasión, suplicaba aniquilación. El apache se inclinó un poco más y entonces notó la marca. En el vientre, bajo la tela desgarrada, una cicatriz en forma de letra ardía todavía con el recuerdo del hierro candente. Una letra que no necesitaba traducción. La P de prostituta. El corazón de Tahui latió con rabia contenida. No era la primera vez que veía marcas de crueldad en los cuerpos humanos, pero aquella no era una herida de guerra, sino un estigma para arrancarle la dignidad. La mujer cerró los ojos, esperando el golpe final que nunca llegó. Taui suspiró, y en esa exhalación parecía expulsar también el peso de su propio pasado. Él también conocía el sabor del rechazo, de la traición de su gente. Había sido desterrado por amar a quien no debía, acusado de traidor, condenado a vagar solo. La diferencia era que él había elegido sobrevivir. Ella, en cambio, pedía morir. «No», dijo con voz baja, áspera como la piedra. Ella abrió los ojos, sorprendida. «¿Por qué no?», preguntó con un hilo de voz. «Porque la muerte no cura», respondió él. «Solo convierte el dolor en eterno». El silencio se extendió entre ellos, roto apenas por el crujido de las ramas golpeadas por el viento. Taui, con cuidado, tomó a la mujer entre sus brazos. Estaba liviana, como si los huesos fueran lo único que quedaba bajo la piel maltratada. Ella quiso resistirse, pero el cansancio la venció. Con paso firme, el apache la llevó hacia una grieta en las rocas que conocía desde su juventud. Era una cueva escondida, un refugio usado en tiempos de caza. Allí encendió un fuego pequeño, protegiéndolo de la lluvia con piedras planas. La mujer permanecía inmóvil, observando las llamas como si esperara que el fuego la consumiera. Cuando él intentó limpiar sus heridas con agua de su cantimplora, ella murmuró: «No me toques, estoy sucia». La voz cargaba una vergüenza tan profunda que parecía instalada en sus huesos. Taui la miró sin apartar la vista. En su cultura, las cicatrices eran historias de supervivencia.
pero aquella marca, hecha con odio, pretendía convertirla en nada. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. Ella dudó y apenas susurró: «Isabel. Pero ya no importa. Ya no soy nadie». El fuego iluminó sus rostros. Tahui vio las lágrimas secas en las mejillas de ella, huellas saladas como cicatrices invisibles. En ese instante, comprendió que no era una simple víctima abandonada. Era alguien que había sido destruida sistemáticamente por manos humanas. La tormenta afuera amainaba, como si la montaña les concediera un respiro. Dentro de la cueva, el aire se volvió pesado, cargado de recuerdos que ambos cargaban sin decir palabra. Isabel se aferraba a la manta que él había puesto sobre sus hombros, temblando no solo de frío, sino de miedo. En su mente resonaban aún las voces que la habían humillado, las risas crueles de quienes la habían reducido a mercancía. Y sin embargo, había algo distinto en aquel hombre. No la miraba con deseo, ni con desprecio. La miraba con respeto. Los días siguientes se volvieron un pulso entre la vida y la muerte. Isabel deliraba con fiebre, reviviendo escenas de dolor. Tahui, sin apartarse, trituraba hierbas del monte para preparar cataplasmas. Vertía agua en sus labios resecos. Sostenía su cuerpo débil cuando se agitaba. La mujer, en sus momentos de lucidez, lo miraba con sospecha. Había aprendido que los hombres siempre querían algo. ¿Por qué este guerrero permanecía? ¿Qué buscaba en ella, si no quedaba nada? Tahui tampoco tenía respuestas claras. Solo sabía que la había encontrado en el borde del abismo y que dejarla morir habría sido como aceptar también su propia derrota. El tercer día, cuando la fiebre cedió un poco, Isabel abrió los ojos y lo encontró sentado junto al fuego, tallando una flecha. «¿Por qué no me dejaste morir?», preguntó con voz débil. Tahui alzó la vista. El resplandor de las llamas bailaba en sus pupilas oscuras. «Porque aún respiras», respondió. «Y mientras respires, el mundo no ha terminado contigo». Isabel giró el rostro hacia las llamas. Por primera vez desde que la abandonaron en aquel barranco, una chispa diminuta, casi imperceptible, encendió un rincón de su corazón. No era esperanza todavía, era solo la duda. ¿Y si la vida aún guardaba algo más? Mientras el viento soplaba afuera, Tahui cerró los ojos unos instantes. Sabía que su decisión de salvar a aquella mujer lo ataba a un destino incierto. No solo cargaba con su propio exilio, ahora cargaba con la vida de alguien que la sociedad ya había condenado. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella decisión sería el inicio de un camino mucho más grande. Un viaje donde no solo enfrentarían a los hombres que los habían marcado, sino también a sus propios fantasmas. Y que en el corazón de esa sierra inhóspita, entre cuevas y barrancos, comenzarían a tejer algo que cambiaría no solo sus vidas, sino también la de un pueblo entero. La primera luz del amanecer se filtraba por la entrada de la cueva, dibujando sombras alargadas sobre las paredes húmedas. El fuego que Tahui había encendido durante la noche se reducía ahora a brasas tenues, desprendiendo un calor débil que apenas lograba espantar el frío de la sierra. Isabel se removió bajo la manta áspera que la cubría. Despertó con un sobresalto, como si en sueños aún escuchara los gritos de quienes la habían marcado. Tardó unos segundos en reconocer el refugio, el crepitar de las brasas, el rostro severo del apache sentado a su lado. Tahui no dijo nada. Había pasado la noche en vela, observándola, asegurándose de que su respiración no se interrumpiera. Sus ojos oscuros la recorrieron con calma, evaluando la fiebre que todavía enrojecía sus mejillas. Le alcanzó una cantimplora con agua fresca.
Isabel bebió a sorbos pequeños, evitando mirarlo a los ojos, como si cada trago fuese un recordatorio de que aún estaba viva contra su voluntad. El silencio pesaba entre ambos, pero era un silencio distinto al de la noche anterior. Ya no estaba lleno solo de desesperación, sino de una incertidumbre que comenzaba a abrir grietas en la coraza de Isabel. «¿Por qué insistes?», preguntó ella al fin, con voz áspera. «No tengo nada que ofrecerte. Soy una carga». Taui ladeó la cabeza, como si intentara comprender no sus palabras, sino el veneno que había detrás de ellas. «Nadie es una carga si aún respira», respondió. Las llamas crepitaron con fuerza, como si respaldaran la afirmación del guerrero. Isabel apartó la vista, incapaz de sostener la serenidad que emanaba de aquel hombre. Las horas siguientes transcurrieron en un vaivén lento. Taui salió de la cueva en busca de raíces comestibles y hierbas medicinales. Con movimientos seguros, recolectó hojas amargas de gobernadora y tallos de árnica, plantas que su pueblo usaba para bajar la fiebre. Al regresar, encontró a Isabel temblando bajo la manta. Preparó un ungüento rudimentario y lo aplicó con manos firmes, pero cuidadosas sobre las marcas de su piel. Ella quiso apartarse, murmurando que estaba sucia, que no merecía cuidados, pero él no retrocedió. «Las cicatrices no son vergüenza», dijo, mientras extendía la pasta verde sobre la piel inflamada. «Son historias que hablan de quién sobrevivió». Isabel lo observó en silencio. Aquella frase, sencilla y dura como la piedra, se quedó grabada en su mente como una chispa inesperada. Al caer la tarde, un crujido en la entrada interrumpió la quietud. Taui se incorporó de inmediato, tomando el arco. Pero en lugar de un enemigo, apareció un anciano encorvado que caminaba apoyado en un bastón torcido. Sus ojos pequeños brillaban bajo unas cejas tupidas, y llevaba un morral de cuero colgado al hombro. «Veo que la sierra te ha regalado compañía, Taui», dijo con voz grave, cargada de años. Isabel se tensó, intentando cubrirse mejor con la manta. El apache no bajó el arco hasta que reconoció al visitante. «Tomás», saludó con un leve gesto de cabeza. El anciano sonrió mostrando dientes amarillentos. Era un mestizo que desde hacía décadas comerciaba con los apaches y con los pueblos vecinos, conocedor de caminos secretos y de historias que pocos se atrevían a contar. «Traigo maíz seco y un poco de carne ahumada», anunció, depositando su carga junto al fuego. «No parece que tu invitada haya probado bocado en días». Isabel lo miró con desconfianza, pero el aroma de la carne la obligó a aceptar un pedazo. Masticó despacio, como si cada bocado fuese un recordatorio de que seguía aferrada a la vida. Tomás la observó largo rato, sin juicio en sus ojos, solo con una calma ancestral. «Las montañas guardan secretos», dijo al fin. «A veces nos ponen en el camino de quienes deben cruzar con nosotros una misma vereda». Isabel frunció el ceño, incapaz de entender si sus palabras eran una advertencia o una promesa. Esa noche, mientras el viento silbaba afuera, Isabel habló. No lo hizo con la fluidez de una confesión voluntaria, sino con la resistencia de alguien que se desgarra a cada palabra. Contó cómo su padre la había vendido a un burdel en Chihuahua cuando apenas era una adolescente. Cómo había intentado escapar y cómo los castigos fueron cada vez más crueles. Cómo la enfermedad la dejó estéril y la madama decidió marcarla con hierro ardiente, expulsándola al desierto para que muriera. Su voz temblaba, se quebraba, pero continuaba, como si al pronunciarlo frente a testigos pudiera arrancar el veneno de su interior. Tomás cerró los ojos y asintió lentamente. Taui permaneció en silencio, con el rostro inmóvil, pero por dentro ardía como la leña en el fuego. No interrumpió.
Sabía que aquellas palabras eran más para ella que para él. Cuando terminó, Isabel hundió el rostro entre las manos. «Ya no soy mujer, solo soy una sombra marcada». Tahui la miró con una firmeza tranquila. «Eres Isabel», dijo. «Nada más importa ahora». El anciano se levantó con dificultad y antes de irse, murmuró. «Recuerda, muchacha, las marcas no definen, pero sí revelan a los cobardes que las hicieron. No cargues la culpa que no es tuya». La madrugada llegó clara y fría. Isabel despertó sobresaltada al sentir que Tahui no estaba junto al fuego. Se incorporó, temiendo que la hubiese abandonado, pero al salir de la cueva lo encontró a pocos pasos, de pie sobre una roca, observando el horizonte. El sol nacía entre las montañas y bañaba todo de tonos dorados. Ella lo contempló en silencio, preguntándose qué clase de hombre era ese que, teniendo razones para despreciarla, había decidido cargar con su vida. No lo sabía aún, pero aquel amanecer sería apenas el primero de un camino que los arrastraría hacia pruebas mucho más duras, porque en algún lugar, más allá de las montañas, los hombres que habían marcado a Isabel no habían olvidado su existencia, y ya se movían como sombras en busca de su rastro. El viento sopló, trayendo consigo un presagio. Isabel lo sintió en la piel, un escalofrío que le recorrió la espalda. La paz de aquella cueva no duraría mucho. Y en el fondo de su corazón, por primera vez, tuvo miedo no de morir, sino de vivir lo suficiente para enfrentarse a lo que aún estaba por venir. El sol se levantaba sobre las montañas de la Sierra Madre, iluminando con destellos dorados los riscos y valles ocultos. El aire fresco de la mañana llevaba el olor de la tierra húmeda tras la tormenta de la noche anterior. Isabel salió de la cueva con pasos inseguros, envuelta aún en la manta que Tahui le había dado. Necesitaba respirar lejos de las paredes que contenían sus recuerdos recientes, y aunque el cuerpo todavía le dolía, un instinto desconocido la empujaba a caminar. Cada piedra, cada arbusto parecía tener un secreto. El silencio de la sierra no era vacío, estaba lleno de susurros invisibles, de voces antiguas que se mezclaban con el canto de las aves. Isabel avanzó despacio, sintiendo que con cada paso dejaba atrás un poco del peso de su pasado. No sabía por qué lo hacía ni a dónde iba, pero algo en ella reclamaba movimiento, como si el alma necesitara probar que seguía viva. De pronto, un sonido distinto al de los animales interrumpió su andar, un sollozo ahogado, tan débil que apenas se confundía con el viento. Isabel se detuvo, contuvo la respiración y agudizó el oído. Sí, allí estaba otra vez, un lamento humano, pequeño, quebrado. Siguió la dirección del sonido hasta un grupo de arbustos espinosos. Se agachó, apartando las ramas con manos temblorosas. Lo que vio le hizo contener un grito. Un niño, no mayor de 4 años, estaba encogido en el suelo, sucio, con la piel quemada por el sol y los labios resecos. Sus ojos grandes, oscuros, la miraron con terror, como si esperara ser golpeado. Isabel sintió que algo profundo se quebraba en su interior. Durante años había creído que la maternidad le había sido arrebatada para siempre, que su vientre vacío era una sentencia sin retorno. Pero en ese instante, frente a ese niño frágil y abandonado, un instinto dormido despertó con una fuerza inesperada. «Tranquilo, no te haré daño», murmuró, arrodillándose con cautela. El niño retrocedió un poco, cubriéndose con los brazos, pero sus fuerzas eran escasas. Isabel extendió lentamente las manos, dejando que él decidiera. El pequeño dudó, y al fin, con un sollozo, se dejó tomar. Isabel lo levantó con cuidado, sorprendiéndose del poco peso que tenía, apenas un puñado de huesos y miedo.
Lo abrazó contra su pecho, y por primera vez en años sintió que su corazón latía con un propósito distinto a la mera supervivencia. Cuando regresó a la cueva, Takui estaba afilando una piedra de obsidiana. Levantó la vista al verla y se quedó inmóvil al descubrir el bulto en sus brazos. Isabel, jadeando por el esfuerzo, apenas pudo pronunciar. «Lo encontré. Estaba solo». El apache se levantó y se acercó. Sus ojos se clavaron en los del niño, que temblaba como una cría de venado acorralada. Tahuí reconoció de inmediato el miedo, ese que nace de haber visto demasiado horror. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz grave, pero serena. El niño no respondió. Isabel acarició su cabello enmarañado y susurró. «Shh. Está bien». Después de un largo silencio, el pequeño habló con voz ronca. «Mateo». El nombre flotó en el aire como una chispa. Isabel lo repitió en voz baja, saboreándolo como si fuera una promesa. Los días siguientes se convirtieron en un desafío nuevo. Isabel apenas tenía fuerzas, pero se negó a dejar de atender a Mateo. Lo alimentaba con lo poco que Tomás había dejado: maíz, carne seca, agua fresca. Tahuí, al observar esa determinación, entendió que algo estaba cambiando en ella. Ya no era solo la mujer marcada que deseaba morir. Era alguien que, por primera vez en años, se aferraba a la vida por cuidar de otro. Una tarde, mientras Isabel lavaba la cara del niño con agua de un arroyo cercano, una figura apareció entre los árboles. Era Juana Chica, una joven indígena del poblado escondido en la sierra. Había seguido el rastro de Tahuí y observaba con ojos curiosos y brillantes. «¿Quién es el niño?», preguntó, acercándose sin miedo. Isabel la miró con recelo, pero la dulzura en la voz de la muchacha la tranquilizó. Juana se agachó junto a Mateo y le ofreció una fruta pequeña. El niño la aceptó con timidez y por primera vez esbozó una sonrisa débil. La risa cristalina de Juana llenó el espacio como un soplo de aire fresco. Su presencia ligera contrastaba con la pesadumbre de Isabel, como un rayo de sol colándose entre nubes densas. Isabel no lo sabía aún, pero esa muchacha se convertiría en una aliada silenciosa en el camino que apenas comenzaba. Las noches en la cueva eran distintas ahora. Antes, Isabel temía al silencio, a las voces del pasado que se colaban entre los recuerdos. Ahora, ese silencio se llenaba con la respiración suave de Mateo, con sus sueños entrecortados, con sus pequeños movimientos, buscando refugio contra su pecho. Un anochecer, mientras lo acunaba, sintió que el niño murmuraba dormido. «Mamá». El sonido fue tan leve que podría haberlo confundido con un suspiro. Pero Isabel lo escuchó claramente. El corazón se le encogió. No sabía si llorar de dolor o de gratitud. La palabra mamá era un título que le había sido negado cruelmente. Y ahora, en labios de ese niño, era como un bálsamo para las cicatrices más profundas. Tahuí, desde el otro lado de la cueva, observaba en silencio. No interrumpió, no comentó nada, pero en sus ojos brilló un destello de respeto. Sabía que estaba presenciando el inicio de algo sagrado, el renacer de una mujer que había sido quebrada y que, poco a poco, encontraba sentido en proteger una vida que no era suya por sangre, pero sí por destino. Al cabo de unos días, Mateo comenzó a hablar más. Entre sollozos, contó fragmentos de lo ocurrido. Hombres armados habían atacado a su familia en un campamento. Huyó entre los árboles y sobrevivió bebiendo agua de charcos y comiendo raíces. Isabel escuchaba cada palabra con el corazón encogido, reconociendo en el niño el mismo abandono que ella había sufrido en carne propia. «Ya no estás solo», le decía cada noche, acariciándole el cabello. «Nunca más».
El niño se aferraba a sus palabras con la fe de quien ya no tenía nada más en qué confiar. Pero la paz era frágil. Tahui sabía que la aparición de Mateo no era una simple coincidencia. En la sierra, nada lo era. Si había huido de un ataque, significaba que hombres crueles andaban cerca, merodeando por las mismas tierras que ahora intentaban llamar refugio. Mientras Isabel dormía con el niño abrazado, Tahui salió de la cueva, oteando el horizonte. El viento nocturno traía olores lejanos, humo, sudor, pólvora. Su instinto guerrero le gritaba que los peligros aún no habían terminado, y en su corazón, más allá del deber, nació una convicción. Protegería no solo a Isabel, sino también a Mateo, porque de alguna manera ambos se habían convertido en parte de un destino que él ya no podía rechazar. La luna iluminaba su silueta recortada contra las montañas. En silencio, Tahui prometió luchar contra cualquiera que intentara arrebatarles esa frágil esperanza. No imaginaba aún que esas sombras que intuía en la distancia pronto se materializarían en hombres reales, armados y despiadados, que traerían consigo el eco del pasado de Isabel y la amenaza del futuro de Mateo. La tarde caía sobre la Sierra Madre, tiñendo las rocas de tonos rojizos y violetas. Isabel recogía agua del arroyo con un cuenco improvisado, cuando un escalofrío recorrió su espalda. No fue el viento fresco ni el murmullo del agua. Fue algo más, una sensación visceral, como si la montaña misma le hubiera susurrado que los ojos de alguien la observaban. Mateo jugaba con unas piedritas cerca de la entrada de la cueva, mientras Juana Chica lo entretenía con canciones en lengua indígena. Tahui, a unos metros, vigilaba con su arco en mano, atento a cada movimiento del entorno. No era paranoia, era instinto. Había visto rastros recientes en la tierra, huellas de caballos que no pertenecían a pastores ni comerciantes. Cuando el sol ya se ocultaba, el sonido de cascos retumbó a lo lejos, primero como un rumor y luego como un trueno contenido. Tahui se tensó. «¡Adentro!», ordenó con voz baja pero firme. Isabel corrió hacia la cueva con Mateo en brazos. Juana Chica se apretó contra la pared de roca, los ojos muy abiertos. Entonces, desde la curva del sendero, aparecieron 5 jinetes. Sus caballos alzaban polvo y sus siluetas se recortaban contra el horizonte como espectros del pasado. Al frente, un hombre corpulento con bigote espeso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, sonrió con malicia. «¡Isabel!», gritó con voz áspera que resonó en los cañones. «Pensaste que podrías desaparecer, ¿verdad?». El corazón de ella se heló. Reconocía esa voz, aunque hubiese querido olvidarla para siempre. El capitán Salvatierra, socio de la madama que la había marcado, estaba allí, con la misma mirada de dueño que usaba para mirar a las mujeres como mercancía. Salvatierra desmontó con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus hombres se mantuvieron atrás, vigilando con rifles cargados. «Creí que ya estarías muerta», dijo, caminando hacia la cueva. «Pero mira qué sorpresa, todavía respiras, y además encontraste un mocoso». Señaló a Mateo con un gesto de desprecio. «Los huérfanos se venden bien en el norte, más dóciles, más fáciles de romper». Isabel apretó al niño contra su pecho, el miedo mezclado con una furia que no recordaba haber sentido nunca. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Tahui salió de entre las sombras como un espíritu antiguo, con el arco tensado. La cuerda crujió al estirarse, apuntando directo al pecho de Salvatierra. «Un paso más y mueres», dijo con voz que parecía salir de la misma piedra de la montaña. El silencio fue total, roto solo por el resoplido de los caballos. Los hombres de Salvatierra se miraron nerviosos.
Sabían que los apaches no fallaban sus disparos. El capitán rió, una carcajada seca y arrogante. ¿Un apache desterrado me amenaza? No eres más que un perro sin tribu. Pero Tawí no bajó el arco. Sus ojos oscuros ardían con una determinación que hizo vacilar incluso al capitán. La tensión se rompió de golpe. Uno de los hombres intentó mover su rifle. Tawí soltó la cuerda. La flecha silbó en el aire y se clavó en el hombro del soldado, haciéndolo caer del caballo con un grito. El resto de los bandidos reaccionó disparando al azar. Isabel cubrió a Mateo y a Juana Chica, empujándolos hacia el fondo de la cueva. Las balas rebotaban en las piedras, levantando chispas. El eco multiplicaba los sonidos hasta convertirlos en un estruendo ensordecedor. Tawí aprovechó la confusión. Se movía entre las rocas como sombra, disparando flechas rápidas y certeras. Uno de los caballos relinchó al recibir un impacto, lanzando a su jinete al suelo. Salvatierra retrocedió, furioso. No había esperado tanta resistencia. Gritó órdenes a sus hombres. «¡Atrápenla viva! ¡El apache es mío!». Isabel, temblando pero firme, tomó un cuchillo de caza que Tawí había dejado en la cueva. Sus manos sudaban, pero no lo soltó. Cuando uno de los hombres intentó entrar en el refugio, ella se interpuso. El bandido rió al verla, una mujer delgada y asustada. «Suéltalo, muñeca, no me hagas daño a mí ni a ti». Isabel levantó el cuchillo con ambas manos, su respiración entrecortada. El hombre avanzó un paso más y ella, impulsada por un instinto feroz, lanzó una estocada. El filo rozó su brazo, dejando un corte superficial. El bandido retrocedió maldiciendo, sorprendido de que aquella mujer marcada tuviera el coraje de defenderse. Dentro de sí, Isabel sintió algo nuevo. No era solo miedo, era decisión. La batalla se volvió caos. Juana Chica, con un valor inesperado, lanzó piedras desde la entrada, distrayendo a los atacantes. Mateo lloraba, pero se aferraba a Isabel, escondiendo su rostro contra su pecho. En el exterior, Tawí seguía luchando como un guerrero antiguo. Derribó a otro enemigo con un flechazo en la pierna y luego rodó detrás de una roca para esquivar un disparo. Su respiración era calma, cada movimiento calculado, pero sabía que no podrían resistir mucho tiempo. Salvatierra, con el rostro desencajado por la furia, tomó su pistola y disparó hacia la cueva. La bala impactó en la roca a centímetros de Isabel. El eco retumbó en los oídos de todos. «¡Sal, mujer!», gritó, «o haré que tu apache muera sangrando frente a ti». Isabel apretó más fuerte el cuchillo, temblando. El pasado la llamaba con su voz cruel, pero ahora tenía algo que no había tenido antes. Mateo en sus brazos, Tawí en la entrada, Juana a su lado. Ya no estaba sola. La noche cayó de golpe sobre la sierra, y con ella un silencio cargado de presagios. Los bandidos, al ver que no lograban capturarla, decidieron retirarse momentáneamente. Salvatierra montó de nuevo, lanzando una última amenaza. «Esto no termina aquí, Isabel. Te encontraré, y cuando lo haga, pagarás tus deudas, y el niño también». El estruendo de los cascos se perdió entre los cañones, dejando tras de sí el olor a pólvora y miedo. Isabel cayó de rodillas, agotada, aún con el cuchillo en la mano. Sus lágrimas se mezclaron con la tierra, pero no eran de derrota. Había resistido. Había protegido a Mateo, aunque fuera con un corte torpe. Tawí se acercó y la ayudó a incorporarse. Sus ojos reflejaban orgullo contenido. «Hoy diste tu primer paso como guerrera», dijo. Isabel lo miró, incrédula, con la respiración entrecortada, y comprendió que la vida ya no le estaba ofreciendo la opción de huir. Le estaba exigiendo luchar. Esa noche, el fuego en la cueva ardió más brillante que nunca.
Juana Chica cantó una melodía suave para calmar a Mateo, que finalmente se quedó dormido en los brazos de Isabel. Tahuí permanecía en la entrada, vigilando las sombras. Sabía que Salvatierra volvería. Y la próxima vez no vendría solo con 5 hombres, sino con un ejército de demonios disfrazados de soldados. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que la lucha contra ese enemigo sería apenas el inicio, porque muy pronto otro desafío más profundo llegaría desde dentro de la propia sangre de Tahuí: el regreso de su hermano Yorián y el juicio de los espíritus. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño, como si la sierra contuviera la respiración tras la violencia de la noche anterior. El aire olía a ceniza y a sangre seca, y aunque los hombres de Salvatierra se habían retirado, Isabel no podía quitarse de la mente la amenaza que había dejado flotando en el viento. Tahuí pasó gran parte de la madrugada recorriendo los alrededores, examinando las huellas. Su mirada severa confirmaba lo que ya intuía. No se trataba de un encuentro aislado. Habían sido rastreados, y los enemigos volverían con más hombres y mejor armados. Permanecer en la cueva significaba la muerte. «Tenemos que movernos», dijo al regresar, con voz firme. «Esta cueva ya no es refugio, es trampa». Isabel lo escuchó con el rostro pálido, abrazando a Mateo. En su interior ardía una mezcla de miedo y rabia, pero sobre todo, un instinto visceral. Debía proteger al niño. Ya no se trataba de elegir entre vivir o morir, sino de decidir cómo luchar para que Mateo no sufriera lo mismo que ella. Juana Chica, aún temblando por lo ocurrido, alzó la voz con timidez. «Conozco un lugar. Mi gente vive en un poblado escondido, más allá del Cañón del Águila. Allí podrían ayudarnos». Tahuí la observó, desconfiado. Sabía que los poblados indígenas a menudo recibían presiones de soldados o bandidos, y muchos habían aprendido a sobrevivir entregando a los forasteros. Pero los ojos de Juana brillaban con sinceridad. «Si nos quedamos aquí, moriremos», añadió la muchacha. «En el poblado hay curanderos, mujeres que saben de hierbas, y hombres que aún respetan a los apaches». El silencio se hizo pesado. Finalmente, Tahuí asintió con un movimiento breve. «Partiremos al amanecer». El camino hacia el cañón fue arduo. La sierra parecía ponerlos a prueba con cada paso. Senderos estrechos bordeados de precipicios, arbustos espinosos que desgarraban la piel, el sol implacable sobre sus cabezas. Isabel, agotada, se negó a dejar que nadie más cargara con Mateo. Sentía que si lo soltaba, aunque fuese un instante, algo o alguien podría arrebatárselo. Tahuí guiaba al grupo con pasos firmes, atento a cada señal en el suelo. Sabía que los hombres de Salvatierra podían andar cerca, y cada sombra en las rocas era motivo de sospecha. En una pausa, mientras bebían agua en un manantial oculto, Isabel se acercó al apache. «¿Confías en ese poblado?», preguntó en voz baja. Tahuí tardó en responder. «No confío en ningún lugar, pero confío en la necesidad de Juana de proteger a los suyos». Las palabras lo decían todo. No era certeza, era apuesta. Al atardecer, alcanzaron el Cañón del Águila. Las paredes de roca se alzaban como gigantes rojizos, y el eco multiplicaba sus pasos. Juana avanzó con seguridad, siguiendo un sendero invisible para quienes no conocieran la sierra. Tras una grieta angosta, el paisaje se abrió de pronto. Un valle oculto, donde casas de adobe se confundían con la tierra, y campos de maíz ondeaban bajo el viento. El poblado parecía un sueño en medio de la dureza de la montaña. Los niños corrían entre los cultivos, las mujeres molían grano en piedras, y los ancianos fumaban hierbas alrededor de una fogata. Sin embargo,
la llegada de los forasteros detuvo la vida cotidiana. Decenas de ojos desconfiados se clavaron en ellos. Un hombre de cabello canoso y mirada penetrante se adelantó. Llevaba un bastón tallado con símbolos antiguos, signo de autoridad. ¿Quiénes son?, preguntó con voz grave. Juana bajó la cabeza con respeto. Son mis amigos, padre. Necesitan refugio. El anciano la observó con severidad. Luego recorrió con la mirada a Isabel, a Mateo y finalmente a Tahuí. Sus ojos se detuvieron en el apache, y un murmullo recorrió al pueblo. «Ese hombre es uno de los desterrados», dijo alguien en voz baja. «No tiene tribu», añadió otro. «Traerá desgracia». Tahuí no respondió. Soportó las miradas como quien carga un peso antiguo que ya no puede quitarse. El anciano levantó la mano para silenciar a los suyos. «Se quedarán esta noche, pero al amanecer hablaremos en el consejo». Esa noche, Isabel sintió por primera vez en mucho tiempo el calor de una comunidad alrededor. Le ofrecieron un plato de frijoles y tortillas calientes, y aunque los rostros seguían llenos de recelo, la comida fue un alivio. Mateo rió débilmente al jugar con otros niños, como si por un instante pudiera olvidar el horror. Isabel observó esa escena con los ojos húmedos. Nunca había imaginado ver al niño sonreír de nuevo, y el simple sonido de su risa le devolvía un fragmento de esperanza. Pero no todo era calma. A un lado, los hombres del poblado murmuraban sobre la presencia de Tahuí, recordando antiguas disputas con los apaches. Isabel comprendió que el refugio podía convertirse pronto en otro campo de batalla, esta vez no con armas, sino con palabras y juicios. Cuando todos dormían, Isabel salió al patio de la casa donde les habían dado cobijo. El cielo de la sierra estaba limpio, plagado de estrellas. Tahuí estaba allí, de pie, mirando el horizonte con los brazos cruzados. «No confían en ti», dijo ella, sin rodeos. «Nunca lo harán», respondió él, sin apartar la vista del cielo. «No confían ni en los suyos, menos en un desterrado». Isabel se quedó en silencio. Quiso decir algo que lo consolara, pero comprendió que no había palabras suficientes. Aún así, notó algo en su interior. Ya no lo veía como un extraño. Había compartido con él el miedo, la huida y la sangre. Eso unía más que cualquier lazo de sangre o tribu. Al amanecer, el sonido de tambores despertó al poblado. Los hombres y mujeres se reunieron en círculo frente a una hoguera. El anciano de bastón presidía el consejo. Isabel, Mateo, Juana y Tahuí fueron llamados al centro. Las preguntas comenzaron. ¿Quién es esa mujer marcada? ¿De dónde salió el niño? ¿Por qué un apache sin tribu busca refugio aquí? Cada voz era un cuchillo que cortaba la calma. Isabel sintió que la multitud podía volverse en su contra en cualquier momento. Fue entonces cuando Mateo, asustado por el ruido, corrió a esconderse entre los brazos de Isabel. La imagen de aquella mujer marcada abrazando con ternura al niño provocó un murmullo distinto. Algunos bajaron la mirada, conmovidos. El anciano golpeó su bastón contra la tierra. Hablarán de su verdad esta noche. Si mienten, los espíritus lo sabrán. El destino volvía a ponerlos en una encrucijada. Isabel, que había aprendido a callar para sobrevivir, debía ahora hablar frente a un pueblo entero. Tahuí, acostumbrado a luchar con armas, tendría que enfrentar el juicio con palabras y silencios. En el aire flotaba la certeza de que el amanecer siguiente decidiría no solo si podían quedarse, sino también si eran dignos de ser aceptados por algo más grande que ellos mismos. Porque lo que Isabel ignoraba aún era que aquel consejo no solo la escucharía a ella, también pondría a prueba el corazón de Tahuí y el peso de su pasado apache.
El fuego crepitaba en el centro de la plaza, y las chispas subían hacia el cielo oscuro como estrellas inquietas. El consejo de ancianos se había reunido, rodeado por hombres y mujeres del poblado, que observaban con expectación. El murmullo de la multitud era un río de dudas y prejuicios que se detuvo solo cuando el anciano del bastón levantó la mano. «Esta noche escucharemos la verdad», dijo con voz grave. «Y mañana, al amanecer, decidiremos si ustedes tienen un lugar entre nosotros o si deben continuar su camino». Isabel sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. Jamás había hablado ante tanta gente, y mucho menos para defender su derecho a existir. Mateo se aferraba a su vestido, con los ojos grandes y asustados. Juana Chica le ofreció una mirada alentadora, pero Isabel sabía que su voz sería la que decidiría. El anciano la señaló con el bastón. «Habla, mujer marcada. ¿Quién eres?» Un silencio espeso se apoderó de la plaza. Isabel tragó saliva. Sentía que cada cicatriz de su cuerpo ardía bajo la mirada de aquellos desconocidos. Durante años, su historia había sido una carga vergonzosa. Ahora debía transformarla en verdad. «Soy Isabel», comenzó, con voz temblorosa. «Nací en Chihuahua, hija de un hombre que me vendió cuando apenas era una niña. Fui llevada a un burdel donde aprendí que para algunos las mujeres no son personas, sino mercancías». Un murmullo recorrió a la multitud. Isabel respiró hondo y continuó, sin apartar la vista del fuego. «Intenté escapar. Fui castigada con hierro ardiente, marcada como si ya no fuera humana. Me dejaron morir en la sierra, como a un animal herido. Pero un hombre me encontró. Giró la mirada hacia Tahuí. Él me dio agua cuando yo pedía muerte. Me dio refugio cuando ya no tenía nada». Los ancianos se miraron entre sí. Una de las mujeres del consejo, de rostro severo y ojos cansados, habló. «Muchos han sido marcados injustamente. La cicatriz no siempre habla de la verdad de quien la lleva, sino de la crueldad de quien la impuso». Isabel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo único que pido no es compasión, sino la oportunidad de vivir sin miedo. Este niño», acarició la cabeza de Mateo, «lo encontré solo, hambriento y aterrado. Para él quiero lo que me fue negado, un futuro». El pequeño escondió el rostro contra su pecho. Algunos en la multitud bajaron la mirada, conmovidos. El anciano volvió a golpear su bastón contra el suelo. «Ahora tú, apache sin tribu, ¿quién eres y qué buscas aquí?» Tahuí se adelantó, erguido como un roble. Sus ojos oscuros no temblaban. «Soy Tahuí, nací guerrero de los Chiricahuas, pero fui expulsado por amar a quien no debía. Mi pueblo me llamó traidor. Desde entonces camino solo, cargando el nombre de Desterrado». Un murmullo airado recorrió a los presentes. Para muchos, un apache sin tribu era sinónimo de peligro, de maldición. Pero Tahuí no se inmutó. «No pido un lugar en su mesa ni en sus fiestas. Pido solo una cosa, que permitan a esta mujer y a este niño descansar sin miedo. Yo cargaré con el peso de la lucha si alguien los amenaza». La mujer anciana que antes había hablado lo miró fijamente. «¿Y por qué arriesgarías tu vida por alguien que no es de tu sangre?» El silencio se hizo denso. Tahuí apretó la mandíbula antes de responder. «Porque en sus ojos vi mi propio destierro, y porque los espíritus no mienten. Cuando la encontré en la montaña, su vida estaba unida a la mía». El anciano del bastón asintió lentamente. «Hablan con sinceridad, pero las palabras no bastan». De pronto, una figura irrumpió entre la multitud. Era un hombre alto, de rostro duro y mirada penetrante. Sus pasos resonaron como tambores de guerra. Isabel sintió que el aire se helaba cuando Tahuí lo reconoció. «Yorian», susurró,
casi sin voz. El guerrero se detuvo frente a él, y el murmullo de la gente se convirtió en un clamor. Jorian era conocido como uno de los líderes más respetados de los apaches en la región. Su presencia imponía respeto y miedo por igual. «Hermano», dijo Jorian con voz fría, «creí que estabas muerto, y habría sido mejor que así fuera». El corazón de Isabel se encogió. No sabía que Tawí tenía un hermano, y mucho menos uno que lo miraba con tanto odio. «Este hombre no merece refugio», continuó Jorian mirando a los ancianos. «Traicionó a su gente, y ahora trae consigo a una mujer marcada y a un niño huérfano. Donde ellos van, la desgracia los sigue». Los murmullos se tornaron en dudas y acusaciones. Isabel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El anciano del bastón levantó la mano. «Mañana, antes del amanecer, el consejo decidirá, pero no con palabras, sino con una prueba». «¿Qué prueba?», preguntó Tawí, con la voz dura como piedra. El anciano clavó sus ojos en él. «Los espíritus pedirán que enfrentes tus sombras. Solo si sobrevives, sabremos si tu destino está ligado a esta mujer y al niño, o si deben caminar solos». La multitud se dispersó poco a poco, dejando en el aire un ambiente cargado de tensión. Isabel abrazó a Mateo con fuerza, sintiendo que cada paso los acercaba a un abismo incierto. Juana Chica se quedó junto a ellos, pálida, pero firme. Tawí permaneció inmóvil, con la mirada fija en el fuego que aún ardía en el centro de la plaza. Sabía que esa prueba no sería solo física, sería un juicio del alma, y la presencia de Jorian hacía que cada herida del pasado volviera a sangrar. Isabel lo miró en silencio. Por primera vez comprendió que el hombre que la había salvado no solo cargaba con su dolor, también con un exilio que lo perseguía como sombra. Esa noche, mientras el poblado dormía, el viento sopló entre las montañas llevando un presagio. El amanecer traería más que una decisión, traería la confrontación entre dos hermanos, entre el pasado y el presente, entre la culpa y la posibilidad de redención. La madrugada llegó envuelta en un silencio solemne. El poblado entero se reunió al pie de una colina rocosa, donde un círculo de piedras delimitaba el lugar sagrado de los juicios. El aire estaba impregnado de humo de copal, y los tambores sonaban lentos, como el latido de un corazón antiguo. Tawí permanecía en el centro del círculo, de pie, con el torso descubierto. Sus músculos tensos reflejaban la luz rojiza del fuego, pero su mirada se mantenía fija en el horizonte. Isabel, con Mateo en brazos, observaba desde la multitud. Sentía que cada golpe de tambor resonaba dentro de su pecho. El anciano del bastón levantó su voz grave. «Hoy los espíritus decidirán. El desterrado enfrentará la prueba de fuego. Si sale con vida, sabremos que su destino está ligado al de la mujer y el niño. Si no, las montañas lo reclamarán». Un murmullo recorrió al pueblo. Isabel sintió que las piernas le flaqueaban, pero Juana Chica le sostuvo la mano con fuerza. La prueba comenzó con un rito de humo. Dos mujeres ancianas trazaron líneas sobre el pecho de Tawí, con cenizas sagradas, símbolos de protección y revelación. Luego encendieron un círculo de llamas alrededor de él. El fuego crepitaba alto, iluminando los rostros de todos. «Caminarás por las brasas», anunció el anciano, «y mientras lo hagas, tus sombras vendrán a ti. Si huyes, serás vencido. Si resistes, serás liberado». Tawí no respondió. Dio el primer paso sobre las piedras ardientes. El dolor fue inmediato. Subió por sus piernas como serpientes de fuego, pero no se detuvo. De pronto, un murmullo extraño se elevó con el humo. Isabel lo escuchó, aunque no entendía de dónde provenía. Era como si las voces de los antepasados llenaran el aire. «Traidor»,
susurraron las sombras invisibles. Amabas a quien no debías, abandonaste a tu pueblo. Tahui cerró los ojos. Las voces no eran solo del pasado, eran heridas abiertas. Vio el rostro de la mujer comanche que había amado, su sonrisa rota por la violencia, el momento en que su propia gente lo expulsó llamándolo deshonra. Las llamas parecieron crecer, envolviéndolo. Su respiración se hizo áspera. Por un instante, sintió que las piernas lo traicionaban. ¡Tahui! La voz de Isabel rompió el aire como una flecha. Él abrió los ojos. A través del humo, la vio a ella sosteniendo a Mateo, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y fe. No era una visión, era real. Y fue suficiente. Con un rugido profundo, Tahui dio otro paso, y luego otro. Las sombras gritaron más fuerte, pero ya no tenían el mismo poder. En ese momento, Yorian se adelantó desde la multitud. «¡Esto es un engaño!», gritó. «Los espíritus no hablan con un desterrado. No merece ser juzgado, merece morir». Desenvainó un cuchillo ceremonial y cruzó el círculo de fuego. El pueblo contuvo la respiración. Nadie osaba interrumpir un rito sagrado, pero Yorian estaba dispuesto a romper cualquier norma para destruir a su hermano. Tahui levantó la cabeza. El sudor y el hollín cubrían su rostro, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. «Si quieres mi muerte, hermano», dijo con voz ronca, «no será por las llamas, será por tu mano». Los dos hombres se enfrentaron dentro del círculo ardiente. El calor era insoportable, y las brasas chisporroteaban bajo sus pies descalzos. Yorian atacó con un movimiento rápido, el cuchillo brillando bajo el fuego. Tahui lo esquivó por poco, sintiendo el filo rozar su piel. El combate fue feroz. Los golpes se mezclaban con el humo, y cada choque de fuerza parecía hacer temblar la tierra. Isabel observaba, con el corazón a punto de romperse. No podía apartar la vista. Sabía que aquella lucha no era solo entre dos hermanos, sino entre el pasado y el presente. Finalmente, Tahui desarmó a Yorian con un movimiento seco. El cuchillo cayó entre las brasas, levantando chispas. Yorian, jadeante, quedó de rodillas, derrotado. El silencio reinó por un instante, roto solo por el crepitar del fuego. Tahui levantó la mirada hacia el anciano. «No busco venganza, no vine a matar a mi hermano, solo quiero vivir con dignidad, aunque sea lejos de mi tribu». El anciano asintió con solemnidad. «Los espíritus han hablado. Has enfrentado tus sombras y las has vencido. El fuego ya no te consume». Con esas palabras, las mujeres apagaron el círculo con agua y ramas verdes. El humo se elevó al cielo, como llevando el juicio a los dioses. Isabel corrió hacia Tahui, con Mateo aún en brazos. Lo abrazó sin pensar, sin importarle el sudor ni las cenizas. Por primera vez desde que lo conoció, sintió que él no era solo un hombre que la había salvado. Era alguien que luchaba por algo más grande que sí mismo. La multitud observaba en silencio. Algunos aún murmuraban con desconfianza, pero muchos inclinaban la cabeza con respeto. El anciano levantó su bastón una vez más. «Desde hoy, la mujer marcada y el niño tendrán refugio en nuestro poblado, y el apache desterrado será juzgado no por su pasado, sino por lo que haga de aquí en adelante». Los tambores sonaron de nuevo, esta vez más firmes, como un anuncio de renacimiento. Esa noche, mientras el poblado celebraba con cantos y danzas, Isabel se apartó un momento. Se sentó a la orilla del río, dejando que el agua fresca calmara el ardor de sus pensamientos. Mateo dormía tranquilo a su lado, protegido al fin. Tahui se acercó en silencio y se sentó junto a ella. No hablaron mucho, no hacía falta. Isabel lo miró y comprendió que el fuego que lo había probado
no solo había cambiado a él, también a ella. Por primera vez en años, el peso en su pecho se sintió más ligero, pero la sombra de Salvatierra aún rondaba en la memoria. Isabel lo sabía, y en el fondo de su corazón ardía una certeza inquietante. La paz en el poblado sería frágil, y muy pronto tendrían que defenderla. El sol ardía implacable sobre el valle escondido. El poblado, que hasta hacía pocos días había parecido un refugio de paz, despertaba ahora con un aire cargado de inquietud. Los ancianos habían aceptado a Isabel, Mateo y Tauí, pero la noticia del ataque de Salvatierra se extendía como un rumor venenoso. Los hombres reforzaban las entradas con troncos, y las mujeres escondían a los niños en chozas alejadas del camino principal. Isabel lo percibía en cada mirada furtiva, en cada susurro. Aunque había sido aceptada, aún la veían como portadora de desgracia. Mateo, en cambio, parecía adaptarse rápido. Jugaba con otros pequeños, y por primera vez desde que lo encontró, Isabel lo escuchaba reír con libertad. Esa risa era un bálsamo que le daba fuerzas, incluso cuando las sombras del pasado la acechaban. Tauí pasaba las horas en silencio, afilando flechas, reparando su arco y entrenando a los jóvenes del poblado. Su cuerpo se movía con disciplina, pero sus ojos permanecían oscuros, atentos a un peligro invisible. Juana Chica lo observaba con admiración y miedo a la vez, comprendiendo que cada golpe que lanzaba contra los troncos era una promesa de defensa o de guerra. El presagio se cumplió al caer la tarde. Desde la colina del norte, un grupo de jinetes apareció levantando una nube de polvo. No eran 5 ni 10, eran al menos 30 hombres armados con rifles y machetes. A la cabeza, con su bigote espeso y la cicatriz en la mejilla iluminada por el sol, cabalgaba el capitán Salvatierra. Los tambores del poblado sonaron con urgencia. Los niños fueron llevados a las chozas más profundas, las mujeres acarrearon agua y piedras, y los hombres tomaron sus armas rudimentarias. El valle, tan sereno días antes, se transformó en un campo de resistencia. Salvatierra levantó la mano y sus hombres se detuvieron. Sonrió con arrogancia. «¡Isabel!», gritó con voz que retumbó entre las montañas. «Sabía que te esconderías como una rata. Entrégate, y tal vez perdone a estos campesinos». Isabel tembló, pero Tauí se adelantó. Con el arco en mano, subió a una roca alta y gritó con voz firme. «¡Aquí no tendrás poder, Salvatierra! ¡Este pueblo no se rinde!». La respuesta fue un disparo. La bala pasó silbando cerca de su cabeza, incrustándose en la piedra. El primer ataque comenzó con violencia. Los hombres de Salvatierra descargaron una lluvia de balas, y los habitantes del poblado respondieron con piedras, flechas y gritos de guerra. El eco de los disparos hacía vibrar la tierra. Isabel, junto con Juana Chica, ayudaba a resguardar a los niños. Mateo lloraba, aterrado, pero ella lo apretaba contra su pecho. El miedo era insoportable, pero esta vez no huyó. Encontró fuerzas en su propio dolor. Sabía demasiado bien lo que significaba caer en manos de esos hombres. Tauí se movía entre las sombras con la destreza de un jaguar. Cada flecha que lanzaba encontraba su blanco. Derribó a 2 jinetes, obligando al resto a retroceder momentáneamente. El pueblo estalló en vítores, pero la ventaja era frágil. Los rifles enemigos eran más poderosos que sus arcos. Salvatierra, furioso, ordenó prender fuego a los campos de maíz. Las llamas comenzaron a devorar las cosechas, y un humo negro se elevó hacia el cielo. Los habitantes gritaron desesperados. Ese maíz era su sustento para todo el año. «¡Protejan las chozas!», ordenó el anciano del bastón, aunque su voz temblaba ante la magnitud del ataque. En medio del caos,
Isabel tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. «Juana, quédate con Mateo», dijo, con la voz firme. Juana la miró con ojos asustados. «¿A dónde vas?» «A enfrentar lo que me persigue», respondió, tomando un cuchillo de cocina. Salió de la choza con el corazón latiendo como tambor. El humo y el polvo la envolvían, pero caminó directo hacia el frente de batalla. Su cuerpo temblaba, pero su mirada estaba fija en una sola figura: Salvatierra. El capitán la vio y sonrió con triunfo. «Ahí estás, mi pequeña sombra. Sabía que saldrías». Antes de que pudiera dar un paso más, una flecha silbó y se clavó en la montura de su caballo, obligándolo a encabritarse. Tahuí apareció frente a Isabel, interponiéndose. «¡No!», gruñó, tensando otra flecha en dirección al capitán. Salvatierra rió con desprecio. «¿De verdad crees que puedes detenerme, Apache? Tengo más hombres de los que puedes contar. Esto apenas comienza». La batalla se intensificó. Los habitantes del poblado luchaban con todo lo que tenían, defendiendo no solo sus casas, sino su dignidad. Isabel se unió a las mujeres que lanzaban piedras desde las azoteas, sintiendo que cada golpe era un acto de resistencia contra el pasado. Mateo, escondido con Juana, lloraba y repetía su nombre. Isabel lo escuchaba a lo lejos, y esa voz se convirtió en su fuerza. Cuando la noche cayó, las llamas iluminaban el valle como si fuese un infierno. Los hombres de Salvatierra, cansados de la resistencia inesperada, se retiraron momentáneamente, dejando destrucción a su paso. El poblado estaba herido, pero no vencido. Isabel cayó de rodillas, agotada, con el rostro manchado de hollín y lágrimas. Tahuí se acercó, también herido en el brazo, pero erguido como un árbol que no se rompe con la tormenta. «Resistimos», dijo, aunque su voz cargaba cansancio. El anciano del bastón levantó su mirada hacia el humo que aún flotaba en el cielo. «Resistimos hoy, pero Salvatierra regresará con más fuerza, y cuando lo haga, necesitaremos más que valor. Necesitaremos aliados». Esa noche, el poblado lloró sus pérdidas y honró a sus muertos. Isabel, sentada junto al fuego, abrazó a Mateo, que dormía profundamente pese al estruendo reciente. Lo miró con ternura y con un juramento silencioso. Jamás permitiría que ese hombre lo arrebatara. Tahuí, a su lado, observaba el horizonte oscuro. No lo dijo en voz alta, pero lo sabía en su corazón. La verdadera batalla aún no había comenzado. La mañana después del ataque, el poblado despertó entre cenizas y lamentos. El humo aún se levantaba de los campos de maíz calcinados, y el aire estaba impregnado de un olor agrio a pérdida. Los ancianos recorrían las chozas dañadas, mientras las mujeres lloraban a los muertos con cantos desgarradores. Isabel observaba todo en silencio, abrazando a Mateo, que dormía exhausto tras la noche de terror. Su corazón se partía al ver que aquel refugio, que apenas empezaba a parecer un hogar, se había convertido en escenario de muerte. Tahuí permanecía aparte, sentado sobre una roca con el arco apoyado a un lado. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecían medir una decisión difícil. Juana Chica se acercó a él con cautela. «No resistiremos otra embestida», dijo, con la voz quebrada. «Salvatierra volverá con más hombres, y esta vez no nos dejará respirar». El apache asintió sin apartar la mirada de las montañas. «Necesitamos aliados», respondió. Juana frunció el ceño. «¿Aliados? ¿Quién querría ayudar a un desterrado y a una mujer marcada?» Tahuí se levantó despacio. «Mi gente». La palabra cayó como un trueno. Isabel, que escuchaba desde cerca, se acercó con el rostro tenso. «¿Tu gente? Dijiste que te habían expulsado». «Lo hicieron»,
admitió él. Pero no todos compartieron la decisión. Y aunque me desprecien, no ignoran el nombre de Salvatierra. Si saben que amenaza estas tierras, podrían escucharme. El silencio entre ellos fue largo. Isabel lo miró, tratando de descifrar si aquella esperanza era real o solo una ilusión desesperada. Finalmente, asintió. Si hay una posibilidad, debemos intentarlo. El viaje comenzó al amanecer del día siguiente. Tahuí, Isabel, Mateo y Juana Chica dejaron atrás el poblado herido, mientras los habitantes los miraban partir con mezcla de esperanza y temor. El anciano del bastón los despidió con solemnidad. Si logran traer ayuda, este valle será su casa. Si no, que los espíritus al menos los protejan en el camino. Caminaron durante horas por senderos ocultos, bordeando riscos y ríos turbulentos. Mateo se aferraba al cuello de Isabel, demasiado cansado para andar. El paisaje de la Sierra Madre se desplegaba majestuoso y hostil, como si cada montaña guardara secretos ancestrales. A mediodía, se detuvieron en una meseta desde donde se veía el horizonte interminable. Juana, con la piel perlada de sudor, preguntó en voz baja: ¿Dónde encontraremos a los tuyos? Tahuí señaló hacia el este. En las tierras del río Gila. Allí acampan los guerreros que aún resisten. Isabel sintió un nudo en el estómago. El solo nombre evocaba historias de ferocidad. ¿Serían recibidos o serían tratados como enemigos? Al caer la tarde, llegaron a un paso angosto entre dos montañas. De pronto, un silbido agudo rompió el aire. Flechas se clavaron en el suelo frente a ellos. Isabel se detuvo en seco, abrazando a Mateo. De entre las rocas aparecieron varios guerreros apaches, con arcos tensados y lanzas listas. Sus rostros eran severos, sus miradas afiladas como cuchillos. Uno de ellos, de complexión robusta y cabello trenzado, dio un paso al frente. «¿Qué hace aquí un desterrado?», gruñó, apuntando a Tahuí. El apache levantó las manos, mostrando que no portaba arma en ese momento. «Vengo en paz». Un murmullo recorrió a los guerreros. El robusto escupió al suelo. «Tahuí, el traidor, ¿crees que olvidamos?». Isabel sintió que el aire se le helaba, pero Tahuí mantuvo la calma. «No pido perdón para mí, pido ayuda para un pueblo inocente. Salvatierra los destruirá si no se alzan contra él». Los guerreros dudaron. Finalmente, una figura emergió desde atrás. Era un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos encendidos por la experiencia. Isabel reconoció en él la autoridad que imponía sin necesidad de hablar. «Soy Nahuel, jefe de este campamento», dijo con voz grave. «¿Qué pruebas tienes de tus palabras?». Tahuí relató el ataque al poblado, la destrucción de los campos, la amenaza directa de Salvatierra. Habló sin adornos, con la crudeza de quien no tiene tiempo para discursos. Nahuel lo escuchó en silencio, evaluando cada gesto. Finalmente, sus ojos se clavaron en Isabel. «¿Y tú quién eres?». Ella respiró hondo. «Soy Isabel. Me marcaron como si no fuera humana, pero sigo viva. Este niño», acarició la cabeza de Mateo, «es huérfano por culpa de hombres como Salvatierra. No pedimos venganza, pedimos sobrevivir». Nahuel la observó largo rato. En sus ojos brilló un destello de respeto. La discusión entre los guerreros fue intensa. Algunos exigían expulsarlos de inmediato, recordando el pasado de Tahuí. Otros, sin embargo, reconocían que la amenaza de los soldados mexicanos era real y que pronto alcanzaría también sus tierras. Finalmente, Nahuel levantó la mano. «Lucharemos, pero no por ti, desterrado. Lucharemos porque Salvatierra es enemigo de todos». El asentimiento de los guerreros fue un rugido grave que retumbó entre las montañas.
Isabel sintió un alivio tan profundo que las lágrimas le brotaron sin querer. Tahuí inclinó la cabeza, aceptando la decisión. Sabía que no era aceptación plena, pero era suficiente. Esa noche acamparon con los apaches. El fuego iluminaba los rostros endurecidos de los guerreros, mientras las mujeres preparaban maíz y carne seca. Mateo, agotado, se durmió en el regazo de Isabel, y ella lo observó con ternura, sabiendo que cada día de vida era una victoria. Juana Chica conversaba con jóvenes del campamento, compartiendo noticias del Valle Escondido. La risa ocasional de los muchachos contrastaba con la tensión latente, recordando que aún había vida incluso en tiempos de guerra. Tahuí se sentó a un lado del fuego, tallando flechas. Nahuel se le acercó y lo miró en silencio antes de hablar. «Has regresado al círculo de los guerreros, aunque sigas siendo un desterrado. Mañana marcharemos contra Salvatierra, y si caes, caerás como apache». Tahuí levantó la vista. «Eso es todo lo que pido». Isabel escuchaba la conversación desde lejos, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. El día siguiente podría significar el fin, o un renacer. En su pecho, la esperanza y el miedo luchaban como dos animales salvajes. Mientras el fuego crepitaba, miró el rostro dormido de Mateo y juró en silencio. Pase lo que pase, no permitiría que la oscuridad lo arrebatara. Las montañas, silenciosas y majestuosas, parecían observarlos. El destino estaba marcado. La batalla contra Salvatierra se acercaba, y todos sabían que sería decisiva. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo mismo presintiera la sangre que correría en la tierra. Desde la colina donde el campamento apache había pasado la noche, podían verse las columnas de humo que se alzaban en el horizonte. Los hombres de Salvatierra avanzaban, quemando todo a su paso. Tahuí estaba de pie, con el arco cruzado en la espalda y un hacha de guerra en la mano. Su rostro era el de un hombre que ya no dudaba, sino que aceptaba el destino como si siempre hubiera estado escrito. Isabel, junto a él, sujetaba a Mateo contra su pecho. El niño dormía aún, ajeno al rugido de la guerra que se avecinaba. Nahuel, el jefe del campamento apache, se dirigió a sus guerreros con voz grave. «Hoy no luchamos solo por un valle o por un poblado. Luchamos por todos los que han caído bajo la crueldad de hombres como Salvatierra. Que los espíritus guíen nuestras flechas». Los gritos de guerra retumbaron en las montañas. Los guerreros apaches pintaron sus rostros con ceniza y tierra, invocando la protección de sus ancestros. Isabel observaba con el corazón acelerado. Ella no tenía armas de guerra, pero dentro de sí llevaba una fuerza desconocida, la convicción de que ya no era víctima, sino protectora. El encuentro ocurrió en una llanura rodeada de cerros. Los hombres de Salvatierra, más de 40, llegaron a caballo, con rifles y machetes brillando bajo el sol. El capitán, erguido en su montura, levantó el brazo y sonrió con arrogancia. «Así que viniste, desterrado», gritó al ver a Tahuí al frente del grupo apache. «Hoy terminará tu farsa». Tahuí no respondió. Levantó el arco, y en ese gesto la batalla comenzó. Las flechas volaron como lluvia oscura, silbando entre el viento. Varios jinetes cayeron de inmediato, sus caballos relinchando en espanto, pero los rifles respondieron con estruendo, levantando polvo y arrancando gritos de dolor. El aire se llenó de humo, pólvora y sangre. Isabel se refugiaba detrás de unas rocas con Mateo y Juana Chica. Cada disparo le hacía temblar las manos, pero no apartaba la vista del campo de batalla. Veía a Tahuí moverse con la agilidad de un jaguar, esquivando, disparando, derribando enemigos uno tras otro.
Su silueta parecía guiada por los mismos espíritus que lo habían probado en el fuego. En medio del caos, Salvatierra avanzó directo hacia Isabel. La reconoció entre las rocas y sus ojos brillaron con una malicia insana. «¡Eres mía, maldita!», rugió, espoleando a su caballo. Isabel sintió el corazón detenerse. Se levantó con Mateo en brazos, retrocediendo. Juana intentó interponerse, lanzando piedras, pero el capitán ni la miró. Un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el pecho del caballo, que se desplomó bruscamente. Salvatierra rodó por el suelo, maldiciendo. Tahuí apareció frente a él, con el hacha en alto. «Hoy pagas por cada vida que tomaste», exclamó. El combate entre ambos fue brutal. Salvatierra blandía un machete, moviéndolo con furia ciega. Tahuí respondía con la precisión de un guerrero, esquivando y contraatacando. Los gritos de la batalla se desvanecían alrededor. Todos sabían que ese enfrentamiento decidiría el destino de todos. Isabel observaba con los ojos muy abiertos, temiendo por la vida de Tahuí. Cada choque de acero contra piedra era un golpe contra su corazón. Salvatierra logró herirlo en el brazo, haciendo que el hacha cayera. Aprovechó para derribarlo al suelo y colocó la hoja del machete sobre su cuello. «Un perro desterrado nunca vencerá a un hombre como yo», escupió con rabia. El mundo pareció detenerse. Isabel gritó, pero su voz fue ahogada por el ruido de la guerra. Tahuí, jadeando, buscó con la mano el suelo y encontró una piedra afilada. Con un rugido profundo, la estrelló contra el rostro de Salvatierra, haciéndolo retroceder. Se incorporó de un salto y con un último esfuerzo, lo derribó contra la tierra. El machete se deslizó lejos. Tahuí levantó el hacha con ambas manos y la dejó caer con fuerza. El grito de Salvatierra se apagó para siempre. El campo de batalla enmudeció por un instante. Los hombres del capitán, al ver a su líder caer, comenzaron a huir en desbandada. Los apaches, enardecidos, los persiguieron hasta dispersarlos por completo. La llanura quedó cubierta de cuerpos, polvo y silencio. Isabel corrió hacia Tahuí, con lágrimas en los ojos. Lo abrazó con fuerza, sin importarle la sangre y el sudor. Mateo, entre sus brazos, miraba al apache con ojos llenos de admiración. «Ganamos», susurró ella, apenas creyéndolo. Tahuí la miró con una calma que no había tenido nunca. «No ganamos», corrigió. «Sobrevivimos. Eso es diferente». Nahuel se acercó, con el rostro solemne. «Hoy luchaste como apache. Ya no eres solo un desterrado. Has devuelto honor a tu nombre». Los guerreros asintieron en silencio. Aunque aún lo miraban con cierta distancia, el respeto era innegable. Esa noche, el poblado del valle encendió hogueras no para llorar, sino para celebrar. Los niños jugaron de nuevo, las mujeres cantaron y los ancianos agradecieron a los espíritus. Isabel, sentada junto al fuego, miraba a Mateo reír con otros pequeños. Esa imagen valía más que cualquier victoria. Tahuí se acercó y se sentó a su lado. No hablaron mucho. No hacía falta. Sus miradas decían lo que las palabras no podían, que habían pasado por la oscuridad y habían salido con vida. Isabel apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez en años sintió paz. Su cicatriz aún ardía bajo la piel, pero ya no la definía. Había encontrado un propósito: proteger a Mateo, caminar junto a Tahuí, construir algo nuevo en medio de la dureza del mundo. El fuego iluminaba sus rostros y en las montañas resonaba el eco de un nuevo comienzo. Así, la historia cerraba su círculo. Isabel, la mujer marcada, había hallado en el exilio la fuerza para renacer. Tahuí, el apache desterrado, había recuperado su honor no con la venganza, sino con la defensa de la vida. Y Mateo, el niño huérfano,
había encontrado una familia donde antes solo había vacío. La Sierra Madre, testigo de su dolor y su valentía, guardaría para siempre sus pasos, y en cada amanecer, entre las montañas y el canto del viento, resonaría la certeza de que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en esperanza. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.